Bueno, nos acompaña hoy, es Rodrigo Valdivia. Él es jefe del Departamento de Empleo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Y él tiene ya no solo durante este gobierno, sino una trayectoria larga en la implementación y evaluación de políticas para mejorar la empleabilidad de jóvenes. Y pues te damos la palabra, Rodrigo. Es chileno. Bueno, muchas gracias, sí. Muchas gracias, Sara, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Son las 4:30 en México, son las 7:30 aquí en Chile. Eh, y la verdad que sí, pues, yo quisiera compartir con ustedes la experiencia de lo que ha sido la implementación de políticas públicas, que en general lo que vamos a conversar ya está bastante maduro. Tiene ya la mayoría de las cosas que vamos a conversar hoy tienen ya bastantes años, y tienen por lo tanto bastantes también procesos de mejora en el cuerpo, y también varias ideas de mejora para eventuales ideas legislativas futuras. De manera que podemos hablar con bastante propiedad de lo que significa la implementación de políticas públicas con miras a diseños de mejora en el futuro. Yo traje una presentación, obviamente la voy a compartir con ustedes, eh, y solo necesito que me confirmen que se está viendo bien mi PowerPoint. Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, de lo que estamos conversando es de básicamente cuáles son los servicios del CENSE. CENSE es Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile. Es la institución pública que a través del Ministerio del Trabajo implementa todos estos programas que buscan intervenir para mejor tanto la capacitación como el empleo en Chile. Em, Nuestra misión institucional tiene que ver con mejorar la empleabilidad y potenciar las trayectorias laborales de las personas en el mercado laboral chileno, con particular énfasis, foco en aquellos segmentos que tienen hoy día un problema real de inserción y mantención en el mercado laboral. Es por esto que tenemos políticas especiales de gestión de la empleabilidad de los jóvenes, tanto a nivel de capacitación como de subsidios, como de intermediación laboral. Y es importante que haga esta distinción en estos tres mundos, porque en realidad el Sense está concentrado en estos tres grandes universos. Uno es la capacitación, pensando en que todo lo que hacemos en materia de capacitación apunta a mejorar la empleabilidad de las personas, de los jóvenes en particular. La intermediación laboral, nosotros hacemos todo el servicio de matching laboral entre las oportunidades de empleo eh, y la postulación de las personas, y también los subsidios, que es todo el mundo de los incentivos a la colocación, la participación laboral para reducir en el fondo las tasas de desempleo, sobre todo en jóvenes, que todos sabemos que son más altas que el público en general. Nuestros programas en general van orientados a personas y empleadores, porque claramente cada una de las cosas que nosotros pensamos va a tener un sujeto distinto de actuación conforme se definan las distintas líneas programáticas y sus objetivos. Pero el cuadro probablemente explica mucho mejor lo que es Sense, y es importante para que entendamos por qué nuestros programas pro jóvenes, en el fondo atacan varios aspectos de lo que son las políticas públicas de empleo. Censo hoy día está concentrado, como dije, en la intermediación laboral, la capacitación y los subsidios, y dentro de cada uno de esos mundos, obviamente estamos apostando a poder dar una solución real a los distintos momentos de una relación laboral. La relación laboral no solo requiere que se produzca una colocación, que es como la fase de selección y reclutamiento, sino que además requiere que haya una mantención, haya actividades de reconversión laboral, ojalá dentro del mismo contexto empresarial, pero también requiere hacerse cargo de la situación de desvinculación, que en Chile, obviamente, también es una política pública que hoy día estamos tratando de controlar un poco más, porque claramente las desvinculaciones no es algo que nos guste, pero está instalado en el mercado laboral. Y por lo tanto tenemos que tener también respuestas programáticas al fenómeno de la desvinculación. Entonces, estamos en todo el ciclo del capital humano, de la gestión del capital humano, pero básicamente enfocado en tres grandes
mundos de política pública de empleo: capacitación, intermediación laboral y subsidio. Desde el punto de vista de los jóvenes en particular, eh, los programas que están orientados con un foco a la mayor empleabilidad y a la inserción laboral de los jóvenes son básicamente tres, que son aquellos que además tienen una larga data y que nos permiten hoy día hacer evaluaciones reales de cómo se están implementando en materia de colocación. El primero que vamos a conversar es este que está aquí en el eje subsidios y que está pensado en mantención y desarrollo. Este eje subsidios eh, tiene lo que se conoce como el subsidio al empleo joven. Es un subsidio en el sentido de que genera recursos a las empresas para que contraten jóvenes. Lo que estamos buscando es que las empresas tengan un incentivo económico para contratar jóvenes que de otra forma probablemente no serían contratados. Al mismo tiempo, supone un incremento o un aporte a la renta de los mismos jóvenes para que también los jóvenes tengan un incentivo a introducirse al mercado laboral, que es otra variante que post pandemia en Chile fue un tema particularmente importante porque se generaron tal cantidad de beneficios sociales para todos los segmentos que se produjo, eh, digamos, en una forma bastante inesperada, eh, una baja en la participación laboral de los jóvenes, de las mujeres que vieron en el Estado ayudas que habían desincentivado un poco la inserción en el mercado laboral. Por lo tanto, aparece también como una buena herramienta para que los jóvenes decidan insertarse en el mercado laboral. Entonces, desde el punto de vista de este subsidio, tenemos los dos mundos: el incentivo a la contratación, que es un objetivo de política pública activa, y el incentivo a la participación laboral de los jóvenes, que también es un incentivo es una herramienta de política pública activa de empleo. Eso es el empleo, el subsidio al empleo joven. Adicionalmente, contamos con otro programa que se llama el programa de aprendices, que es un programa que ha demostrado ser bastante exitoso en la inserción laboral de jóvenes, porque es lo que se entiende básicamente como una experiencia de formación dual. Es decir, yo no solo como Estado me preocupo que haya un incentivo a la contratación de los jóvenes, sino que además hay un incentivo a la formación rápida de jóvenes en el contexto de la empresa que lo está contratando, con cargo al fisco, obviamente. Y que lo que busca es precisamente reducir el gap de experiencia que tienen los jóvenes. Los jóvenes, el principal problema de inserción laboral, no solo en Chile, sino que prácticamente en todo Occidente, tiene que ver básicamente con la falta de experiencia. Y la falta de experiencia se traduce como un gap de productividad. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es atacar rápidamente ese gap de productividad para que los ratios de productividad de los jóvenes se asemejen a lo que la empresa espera que ocurra en régimen. Por eso son tan importantes los programas duales, porque con ayuda del Estado se financia la capacitación que permite acelerar ese proceso de aprendizaje en los procesos de negocio que son propios de la empresa, que son los relevantes. Vamos a hablar después un poquito más en profundidad de ese programa. Y el tercero, que también está en un contexto ya más de capacitación propiamente tal y que apoya la intermediación laboral, eh, es el programa de precontratos que ocurre en el contexto de franquicia tributaria. Esta franquicia tributaria, yo la voy a explicar. Si quieren hacer preguntas después, hagámosla porque no es tan fácil de entender. En Chile, la capacitación existe bajo un beneficio tributario. Es decir, yo empresa aporto parte de los salarios de los trabajadores, hasta el 1%, y todo lo que yo gaste en capacitación después se me reduce de impuestos. Es un beneficio tributario muy potente. Si yo invierto 100 pesos, me reducen 100 pesos de lo que tengo que pagar en impuestos al año siguiente. De forma tal entonces que es una política súper, súper activa de capacitación, pero que partió como un incentivo a la capacitación de los propios trabajadores. A mediados del año de la década pasada, se genera lo que se conoce los precontratos. Y los precontratos son para que las empresas inviertan en capacitación, ahora ya no para sus trabajadores, sino que para personas que no son trabajadores, que van a hacer un curso, que si les va bien en el curso, después los contratos. Esa es la lógica.
y obviamente ha tenido un impacto muy importante también a nivel de jóvenes. De hecho, más del 70% de los precontratos que hoy día se generan en Chile son efectivamente para jóvenes menores de 29 años. Por lo tanto, es también una herramienta muy pro joven, aunque no fue tan pensada en sus inicios para jóvenes, hoy día está toda la implementación pensada en que sea una herramienta activa de promoción laboral de jóvenes. Entonces, con este universo de tres sistemas, vamos a iniciar la presentación para ir entrando un poquito más en detalle en cada uno, pero es importante que conozcan este contexto. Todo lo que estamos hablando apunta a subsidios, capacitación e intermediación laboral porque se promueve la inserción laboral de los jóvenes. Partimos con el SEG. Nosotros le decimos SEG porque es subsidio al empleo joven. Eh, no es una sigla muy bonita, no somos particularmente talentosos en buscar siglas, pero es la forma en la que van a escuchar hablar de este programa en Chile en particular, porque es un programa bien conocido en Chile. De eso es importante también destacarlo. Y el subsidio al empleo joven son básicamente un conjunto de bonificaciones del Estado para mejorar la inserción laboral de los jóvenes y las mujeres trabajadoras. Hay otro programa que es Bono al Empleo de la Mujer, que busca precisamente el mismo objetivo. Y que también tiene la ventaja, como lo explicaba antes, que considera un incentivo de la contratación, que es equivalente al 33% de lo que reciben los jóvenes por insertarse en el mercado laboral. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, cualquier joven entre 18 y 25 años puede postular al subsidio una vez que se ha insertado laboralmente en cualquiera de las modalidades que esta inserción laboral supone. Chile es muy orientado en su política pública de empleo al trabajo dependiente, es decir, al trabajo asalariado con un contrato laboral. Este programa en particular acepta el trabajo independiente. Yo no sé cómo es en México, pero acá existe una cosa que se llama los contratos honorarios, que en realidad son los servicios profesionales, que no son una relación laboral y que en general no se considera para las políticas públicas de empleo. Pero en este programa en particular sí, porque tenemos noción de que los jóvenes en general inician su vida laboral no con un contrato formal de trabajador dependiente, sino que muchas veces entran con estos contratos de prestación de servicios. Y como esto es una realidad en el mercado laboral chileno, la legislación lo incorpora y de hecho hoy día más del 30% de las bonificaciones, sobre todo en los primeros años, una vez egresados de la educación superior, tienen que ver con esta relación más bien independiente. Por lo tanto, ha sido un acierto que desde el punto de vista de la política pública se considere esta relación independiente, aunque desde el punto de vista de la política pública no nos guste. A nosotros nos gusta más privilegiar, obviamente, el trabajo salariado, el trabajo dependiente. Pero aquí ha sido virtuoso. Entonces, en estricto rigor, cualquier joven entre 18 y 25 años y hasta 29, si es que está estudiando, puede postular al subsidio y lo único que tiene que demostrar es que tiene cotizaciones previsionales, son las leyes sociales, son los derechos que se pagan por salud y por pensión, que en Chile también el trabajo independiente lo considera, y por lo tanto es la forma en que nosotros verificamos que hay una relación laboral. Verificada esa relación laboral, entonces se produce el desembolso, que puede ser mensual o anual, eso lo elige el mismo joven, eh, y va a recibir una dotación de dinero importante conforme vaya pasando el tiempo. La gracia de esto es que al ser anual o mensual, son los propios jóvenes los que van en el fondo estableciendo su dinámica de participación en el mercado del trabajo, que es otra característica del empleo joven. El empleo joven tiene discontinuidades, a diferencia de lo que pasa con el empleo ya entre los 30 y los 45 años, que tiende a ser más continuo. Y por lo tanto, como hay discontinuidades en el empleo joven, el programa incorpora el concepto de discontinuidad y establece entonces pagos proporcionales. Mire, si usted trabajó 8 de los 12 meses, le vamos a pagar el 66%. Es decir, no por no cumplir una continuidad de permanencia en el empleo, usted va a perder su bonificación. Todas esas cosas son muy importantes porque en el fondo se han ido robusteciendo en el tiempo y hacen entonces que tengamos una política pública hoy día mucho más madura desde ese punto de vista. Es importante, y esto tiene que ver con una lógica también de ser consistente con nuestra política educacional,
es importante que exista una licencia de enseñanza secundaria, sobre todo para los jóvenes mayores de 24 años. Es decir, también promovemos que la enseñanza secundaria se complete para poder optar al programa, porque bueno, Chile tiene una política de enseñanza primaria y secundaria que es bastante exigente en esos términos. De hecho, existen muchos, por ejemplo, colegios de enseñanza de adultos para poder terminar los últimos años de enseñanza secundaria ya trabajando en la noche, por ejemplo. Hay una estructura institucional para que eso ocurra con fuerza. Por lo tanto, este requisito de enseñanza secundaria existe para ser consistente también con la política educacional. Y finalmente hay una focalización sobre las familias más vulnerables, porque este programa se concentra, se otorga a jóvenes que vengan del 40% más vulnerable de la población, que obviamente es un porcentaje que abarca a mucha gente. Entonces, ¿cuáles son los resultados 2023 que tienden a ser continuos en el tiempo? Porque, ojo, este es un programa en el cual uno postula una vez y se puede mantener hasta que cumpla la edad. Entonces, tenemos casos de jóvenes que entraron a los 18 años, después siguieron estudiando y llegaron a los 29. Es decir, recibe este subsidio durante mucho tiempo. Digo esto porque esta es una cosa que hoy día está en revisión y que claramente vamos a modificar cuando ya entremos a hacer un set de modificaciones legales. Hoy día el gobierno está pensando hacer una modificación legal importante de este subsidio, y uno de los aspectos que se quiere mejorar es justamente acortar el periodo de otorgamiento del beneficio en aras de fortalecer los montos que se entregan. Se puede definir como entregar más dinero en menos tiempo, es más efectivo que entregar menos dinero en más tiempo. Vamos a optar como política pública por la primera opción. Y la segunda modificación importante es que hay que fortalecer el pilar empresa. Eh, yo le contaba a Sara que producto de la pandemia, nosotros generamos una serie de subsidios transitorios, que obviamente ocurrieron porque viene la pandemia, explota el desempleo y había que recuperar esos puestos de trabajo lo más rápidamente posible. Y generamos subsidios a la contratación que tenían la virtud de ir orientados básicamente al empleador. Entonces era el empleador al que le dábamos la plata para que contratara. A diferencia del SEC, que si ustedes se fijan es un tercio del monto, va al empleador. Acá no fuimos derechamente al empleador y ocurrió que las tasas de contratación fueron muchísimo más altas. Entonces hoy día además ya sabemos, por una experiencia de una política pública bien implementada, que además priorizaban jóvenes, porque a los jóvenes se les daba algo así como un 25% más por contratar jóvenes. Hay una priorización de jóvenes también, pero no está en esta conversación porque fue una medida transitoria. Pero sirvió para justamente establecer las modificaciones al SEG que ya hoy día se están conversando para un proyecto de modificación legal y que obviamente tiene incorporado el concepto de fortalecer el pilar empresa para que también, asignando más recursos a las empresas, también se promueva la contratación de jóvenes. Por lo tanto, aunque esta es una ley que viene desde el 2009, es una ley que ha ido mejorándose en el tiempo y que producto de las buenas experiencias de la pandemia, hoy día cuenta con una dotación de mejoras que es bien importante y que además está aprobada. Sabemos que cuando se mejore el SEC en esta línea, vamos a tener una respuesta desde el punto de vista de la contratación de jóvenes mucho más dinámica que lo que estamos teniendo hoy día. Eso es bastante bueno desde el punto de vista de la política pública porque ya la aprobamos en un ejercicio transitorio, que tampoco fue tan transitorio, estamos hablando de casi 3 años. Eh, y por lo tanto se va a mejorar desde ese punto de vista esta política pública. Desde el punto de vista de los números, estamos hablando del año 2023, casi 250.000 jóvenes, que es bastante, porque estamos hablando que hoy día los jóvenes en el mercado laboral chileno son alrededor de 1 millón. El mercado laboral chileno son de 8 millones de personas. Yo sé que son números más chiquitos, México es bastante más grande, pero 250.000 personas es un número importante, porque además estamos hablando del 40% de los más vulnerables. Entonces, nosotros tenemos una tasa de penetración de este subsidio en ese segmento cercana al 80%. Es decir, 8 de cada 10 que podrían estar, están. Y eso es muy bueno porque es una muy buena tasa de penetración. Eh, Obviamente, también el pilar empresas es importante, y aquí tenemos mucho más margen de crecimiento. Nos ha pasado que las empresas no conocían este beneficio tanto como nosotros quisiéramos,
y obviamente, sobre todo ya con la pandemia superada, estoy hablando de estos números 2023, recién el primer año normal después de la pandemia, tenemos que 40.000 bonificaciones fueron cobradas por las empresas. Este año ya vamos con una campaña como comunicacional de promoción del subsidio, porque lo que nosotros queremos es que las empresas lo cobren para que contraten. Y entonces vamos a ir entonces mucho más fuerte, porque ese impulso decayó mucho con la pandemia. Por eso es que se plantea acá que la oportunidad de crecimiento de las empresas es cercana a un 60%. Es decir, nos queda mucho margen de crecimiento todavía, y si a esto le ajustamos los valores al alza en lo que son las empresas, deberíamos poder llegar en poco tiempo a cubrir buena parte de ese margen de crecimiento. Desde el punto de vista de los números, obviamente todo lo que está aquí planteado está en pesos chilenos, pero ahí estamos tratando de hacer un poquito la conversión en dólares, y hoy día los 58.000 millones de pesos, estamos hablando básicamente de 61 millones de dólares. Eso es lo que se invirtió desde el punto de vista del gasto fiscal durante el 2023 en subsidios directos a las personas jóvenes, en subsidios directos a las empresas que los contrataron, un poco más de 2.400.000 dólares. Es decir, hay una inversión de recursos importante desde el punto de vista del Estado. Esto es el subsidio joven. Como les digo, tiene una temporalidad que en realidad depende de las edades. No hay un mínimo y un máximo de años, sino que más bien yo entro a cierta edad, egreso a cierta edad, y considera las discontinuidades. Eso para mí es lo más potente de esta política, porque se hace cargo de un problema del el empleo joven, y es justamente la discontinuidad. Bien, sigo con los siguientes dos programas y después dejamos abierta la conversación. Eh, el segundo programa era este que yo les decía que era un programa de formación dual, que es el programa de aprendices, que también considera un componente de subsidios. El programa de aprendices, que está pensado para jóvenes de entre 15 a 25 años, es un programa que en realidad no promueve el trabajo infantil. En Chile, el Código del Trabajo establece que el empleo asalariado tiene que partir a los 18 años. Pero tiene la ventaja, este programa, de que como no se construye sobre una relación laboral formal, sino a través de un contrato de aprendizaje, que es una forma de relación laboral reconocida en el Código del Trabajo, pero que no genera obligaciones eh, laborales como pensión, ese tipo de cosas, permite que los jóvenes que hoy día están, sobre todo en el tercer y cuarto año de enseñanza secundaria técnico-profesional, puedan acceder ya a las empresas y hagan ahí su programa de formación para que posteriormente sean contratados por las mismas empresas. El programa es es súper concreto en el sentido de que le dice al empleador: mire, yo a usted le voy a dar, yo Estado, le voy a dar el 50% de un ingreso mínimo mensual. En Chile hoy día tenemos ingresos mínimos mensuales que son alrededor de $500, un poquito menos, $450. Y ese ingreso mínimo mensual, yo se lo voy a dar por un mínimo de 3 meses y hasta un máximo de 6 o 12 meses, dependiendo de ciertas condiciones. Entonces, es un subsidio que desde ese punto de vista es bastante atractivo. El 50% de un salario mínimo es un subsidio que ha demostrado ser bastante eficiente en el incentivo de la contratación desde el punto de vista de la política pública chilena. Y en general la literatura establece que el 50% de los ingresos mínimos, donde hay esquemas de salario mínimo, tienden a ser subsidios bastante eficientes. Entonces, se le dice a las empresas: mire, usted para recibir de nosotros, el Estado, el 50% de un salario mínimo por 3 a 6 o 12 meses, eh, al mismo tiempo que usted tiene que comprometer que durante un periodo, sobre todo los primeros 2 meses de ese tiempo, usted va a formar a este aprendiz en sus propios procesos de negocio. Ok, ¿cómo lo formo con mi propio proceso de negocio? Bueno, usted tiene que definir una persona de su negocio que conozca sus procesos, que nosotros lo tenemos que tener registrado como un maestro guía, y esa persona entonces va a recibir la responsabilidad de formar a la persona, y este curso se va a poder inscribir dentro del registro de capacitación que tiene Sense, porque además lo va a financiar Sense. Entonces, Sense va a financiar dos cosas. Va a financiar
el 50% del salario mínimo por el periodo que se establezca el contrato y al mismo tiempo va a financiar la capacitación que se le dé a este aprendiz para que adquiera rápidamente los procesos de negocio. Este programa de formación dual, que tiene como principal usuario a la empresa, a diferencia del anterior, donde el principal usuario era la persona, ha demostrado ser profundamente eficiente porque genera una alta tasa de colocación laboral en empleos formales de largo plazo. Esa tasa es del 64% hoy día. Em, pero claro, podría ser mucho mayor en la medida que ya toda la situación económica que se ha venido estabilizando en los últimos meses, evidentemente genere las condiciones para que eso sea mayor. En régimen, el programa de aprendizaje llegó al 75% de colocación prepandemia. Lo que queremos es recuperar esas tasas. Em, con todo, sigue siendo una tasa muy alta, porque básicamente lo que se le dice a la empresa es, mire, contrate, forme en lo que usted necesita formar y después déjeselo. Eso es lo que estamos buscando. Y obviamente, este 64% son empresas que decidieron que una vez que terminó el periodo de cobertura del programa de aprendices, ellos generan una relación laboral formal. Y eso es un poco lo que nosotros estamos buscando que ocurra con el programa de aprendices, que parte por ahí por el año 2017, que hoy día tiene otra variante que es experiencia mayor, que es el mismo principio, pero para personas mayores de 50 años, que también está siendo rotundamente exitoso, porque evidentemente tiene una lógica de reconversión. En el caso de los jóvenes, como el periodo de postulación es para jóvenes que están entre los 15 y los 25 años, en general está pensado para que tanto los jóvenes que egresan de la formación secundaria de carácter técnico profesional, que generalmente están ingresando entre los 17 y los 16 años, sean incorporados en el programa al mismo tiempo que los jóvenes que están egresando de la educación profesional ya superior, que en general también están saliendo entre los 24 y los 25 años. De manera tal, entonces, que se cubre todo el espectro de la formación técnica secundaria hasta la formación superior universitaria, digamos. Eso es lo que estamos buscando que ocurra. Em, ahora, obviamente, este es un programa que también tiene bastantes regulaciones, sobre todo en lo que dice relación con la capacitación, porque lo que nosotros queremos es que la capacitación también tenga estándares de calidad. Lo voy a explicar un poquito mejor en el siguiente programa, pero voy a anticipar diciendo que en Chile existe un registro de capacitaciones. ¿Por qué existe este registro? Porque como nosotros hacemos franquicia tributaria, tenemos que asignar un reconocimiento a los cursos. Este curso sí va a tener franquicia tributaria, este no va a tener franquicia tributaria. Por lo tanto, todo lo que se inscriba en el programa de aprendices tiene que estar inserto como un curso dentro de este segmento de 40.000 cursos que hoy día reconoce el Estado de Chile, que son proclives de recibir franquicia tributaria. Y por lo tanto, incluso la capacitación que se da en el programa de aprendices, que la da un maestro guía de la misma empresa, igual tiene que someterse a los estándares de calidad para que este curso pueda ingresar al registro de capacitación. Con lo cual, también estamos dando cierta garantía de que evidentemente la capacitación que se genera en el interior de la empresa es una capacitación que va a permitir habilitar laboralmente a ese joven, que es lo que estamos buscando. Entonces, este es el programa de aprendices. No voy a entrar en muchos más detalles de requisitos, pero el concepto general es ese. Capacitación de alto nivel reconocida por el Estado al interior de las empresas, junto con una bonificación muy incentivadora a la contratación durante un periodo que va de 6 a 12 meses, de 3 a 12 meses, para que se produzca la contratación laboral. Y el tercer programa es el programa de franquicia tributaria precontratos. Voy a explicarlo un poco de nuevo. ¿Cómo funciona este beneficio? En Chile, en general, tenemos la franquicia tributaria, que es como explicaba antes, que una empresa puede gastar hasta el 1% de su masa salarial bruta, es decir, si una empresa paga, no sé, $1.000.000 en salario, bueno, podrá pagar $10.000 en capacitación. Esos $10.000 después van a ser
franquiciados por el Estado, en el sentido de que usted gastó $10.000 en capacitación, sí, bueno, yo al año siguiente, si usted tiene que pagar $20.000 de impuestos, yo le cobro $10.000 nomás porque los otros 10 se los perdono porque lo gastó en capacitación. Esa es la lógica de la franquicia tributaria y eso hace que hoy día tengamos una cantidad de recursos muy importante volcada en este mecanismo de franquicia tributaria. En Chile esto es bien particular porque Chile, a diferencia de la mayoría de los países que tienen incentivos o gasto fiscal asociado a a la capacitación, no lo hace a través de un fondo general, sino que son más bien los fondos particulares de las propias empresas. Y además la capacitación que se financia no es una capacitación que decida CENSE o que decida el Estado, sino que son las propias empresas las que piden a los organismos que capacitan: oye, yo necesito hacer un curso de Power BI, necesito que sean estas características, y es ese organismo el que va y lo inscribe en CENSE, pero el curso es pensado según las necesidades de la demanda laboral. Por eso que es un programa de capacitación que siempre está muy conectado con la realidad laboral, porque la demanda viene desde las mismas empresas, es súper contingente. Eh, y como yo les contaba, este 1% siempre estuvo pensado para los trabajadores de la misma empresa, hasta que después, a mediados de la década del 2000, se comienza a pensar en un esquema de transferencia de parte de este beneficio tributario a personas que no son de la empresa, pero que también podrían ser capacitadas bajo la promesa de que, dependiendo de los resultados de la capacitación, pudieran ser eventualmente contratados por la misma empresa que está poniendo la plata, en definitiva. Y eso es lo que se conoce como precontrato. Y ocurre en el tiempo, que bueno, es una herramienta hoy día muy dinámica en Chile, hoy día se hace mucho precontrato, financiado básicamente por las grandes empresas, y son capacitaciones que llegan a segmentos que de otra forma no llegarían. Personas que viven en comunidades, por ejemplo, indígenas, eh, bueno, un sinfín de beneficios sociales que tiene este mecanismo, y que además ha tenido la virtud que se ha concentrado mucho en jóvenes. Y eso hace hoy día entonces que todos nuestros programas de promoción del uso de los precontratos a nivel de empresas grandes y medianas sea también pensando en que haya una focalización en tanto en jóvenes como en pymes. Nosotros también este es un programa que está muy enfocado a pymes. Eh, y por lo tanto, el resultado que tenemos hoy día es que el 71% de los precontratos se concentran en jóvenes menores de 29 años. ¿Qué significa esto? Significa que 7 de cada 10 usuarios de los precontratos, que insisto, no son trabajadores de las empresas que ponen sus recursos, hoy día se están capacitando, son jóvenes que se están capacitando porque una empresa decidió destinar parte de sus recursos a que este joven se capacitara. Y se capacita de nuevo en actividades de capacitación que son necesarias para el proceso productivo de las empresas. Por lo tanto, hay una trazabilidad esperada para que se produzca también una relación laboral. Obviamente, como no es directo, no tiene las tasas de colocación que tiene el programa de aprendices anterior, pero este programa nos da mucho más volumen. En el programa de aprendices estamos hablando de 1.500 personas al año. Los precontratos estamos hablando de alrededor de 50.000 personas al año. Por lo tanto, es un programa que es bastante contundente desde el punto de vista del volumen. Y porque además tiene la virtud que se genera capacitación en capacitaciones que son profundamente valoradas por el mercado laboral. Entonces, si, si la relación laboral con la empresa que pone la plata no se produce, de todas maneras estamos formando a ese joven en una habilidad que es altamente demandada por el mercado. Eh, y que obviamente entonces también tiene un impacto tanto en la inserción laboral como en las remuneraciones posteriormente. Em, con esto tenemos un ciclo de programas de incentivo a la contratación de jóvenes y a la formación de jóvenes para que puedan entrar al mercado laboral, que hoy día nos está permitiendo mantener las tasas de participación laboral de jóvenes en alrededor de un 60%, que sigue siendo una tasa baja. La tasa de participación de los jóvenes es históricamente baja en todos los países, pero nos ha permitido responder bastante bien al crecimiento vegetativo, o bien a la entrada de los jóvenes que se produce todos los años al mercado laboral.
hay una buena absorción de esa entrada de jóvenes al mercado laboral. ¿Cuáles son los desafíos? Y con esto ya quisiera terminar. Los desafíos son básicamente convertir el subsidio al empleo joven en un subsidio que legalmente incorpore las mejoras que ya aprobamos en los subsidios transitorios. Fundamentalmente, dos mejoras, como ya lo decía. Por un lado, aumentar el pilar empresa, aumentar los montos que se otorgan a las empresas para que la contratación se vea mucho más incentivada, reducir los tiempos, porque hoy día el SEG tiene un problema de temporalidad. De hecho, nos pasa que un joven que está incorporado al mercado laboral a los 20 años, probablemente a los 25 ya está bien consolidado. Y si sigue estudiando, no tiene mucho sentido que sigamos pagando este subsidio. Bueno, son cosas que hoy día tenemos súper bien monitoreadas y que son mejoras que están establecidas ya a nivel de proyectos legislativos. Yo diría que son fundamentalmente las dos grandes mejoras. Aumentar los montos, particularmente a empresas, y cuestionarse los tiempos porque ya los tenemos testeados. Ese es el desafío en el subsidio al empleo joven. El desafío en el programa de aprendices es fundamentalmente escalamiento. Es un programa que tiene una alta tasa de efectividad, pero que hoy día tiene baja tasa de penetración, porque obviamente es un programa muy caro y por lo tanto tenemos que buscar hacerlo a escalable. ¿Y por qué hablé de franquicia tributaria? Porque la forma de que estamos vislumbrando de escalar el programa de aprendices es justamente vincularlo con los precontratos de franquicia tributaria. Ahí hay un puente que está cortado y está cortado porque son dos programas que nacieron de cunas distintas, pero que hoy día el gran desafío nuestro es vincularlos para que podamos financiar aprendices a través de este mecanismo de precontratos. Si logramos hacer eso, vamos a tener un escalamiento muy grande, y obviamente los volúmenes de los aprendices van a ser mucho mayores que los que estamos pudiendo dar cobertura hoy día. Así que ese es más o menos el panorama. Yo espero no haberme extendido mucho, la verdad, No, eh, pero ahora quedamos disponibles para todas sus preguntas. muchas gracias, Rodrigo. Pues ahora me gustaría que Tere Lanzagorta, que es la directora de Youth Builds en México, hiciera un comentario como para relacionar la experiencia de estos programas con el caso nuestro, y quizá aprovechar ahí la oportunidad para profundizar, ¿no? Como sobre alguno de los temas que pusiste sobre la mesa y pedir quizá como más detalles. ¿Listo? Hola Rodrigo, mucho gusto. Realmente ha sido excelente escucharte. Creo que nos aportas muchísimos elementos para lo que estamos queriendo construir este año. Mi primer comentario sería nada más lo rico de las tres áreas que presentas, ¿no? Los mecanismos de intermediación laboral. Yo trabajo en una organización de sociedad civil y muchos estamos aquí. Nos le hemos pasado diseñando mecanismos de intermediación laboral efectivos para las y los jóvenes, sobre todo para los que están en condiciones de mayor desventaja. Entonces me parece muy interesante todo lo que nos has planteado. Pero el otro, los subsidios y la capacitación, creo que es la combinación de las tres cosas y que de alguna manera refuerza lo que vimos en la sesión pasada, de que una buena política de empleabilidad tiene que cruzar estos aspectos y si no se queda coja. Yo quisiera comentar rápidamente de lo que fuiste presentando, aunque pues me quedaron un montón de dudas y estoy segura que a todos los participantes aquí en vivo y en línea más, pero quería comentar algunas cosas. Una, como seguramente sabes, aquí en México, en esta administración tenemos un programa, perdón, Jóvenes Construyendo el Futuro, que se planteó como con un discurso hacia los aprendices. Sin embargo, yo te quisiera preguntar y poner en contexto, porque venimos en los meses pasados discutiendo esto, si el programa de aprendices de ustedes está basado en una ley de aprendices. México no tiene una ley de aprendices y entonces esto hace que al no estar regulado, más bien se cayó en la utilización del trabajo de los jóvenes que le resulta gratuito al empleador, como un trabajo gratis, y entonces se prestó para muchísimos abusos hacia los jóvenes por no estar regulado, y también
porque evidentemente aquí se supuso, esto que tú planteaste muy importante, que allá se les paga a quien está atendiendo a los aprendices, aquí se supuso que iba a ser un trabajo voluntario, no existió, y entonces hay muy mala evaluación del resultado en este sentido. Me gustaría que nos comentaras si existe una ley de toda esta cuestión de los aprendices y cómo está relacionada con el programa que nos contaste. Desde luego me parece, no tenemos acá estas políticas de subsidio a los empleadores. De hecho, en la Alianza estamos trabajando mucho para convencer uno por uno a los empleadores de invertir en la capacitación de los jóvenes cuando entran a su primer trabajo. Pero claro, lo que tú nos dices allá invierten, pero luego se les regresa. Y eso es una maravilla, eso sería una maravilla para hablar con los empleadores acá, cosa que no tenemos en el recurso mexicano y por lo tanto no se hace como seriamente. Yo creo que lo que tú dijiste, superar este que parece un círculo sin salida, de que los jóvenes no encuentran un buen trabajo porque no tienen experiencia, pero nadie les ayuda a transitar esos trayectos de la experiencia. Me parece, ¿no?, que lo decimos siempre en todas las mesas de juventud, pero creo que nos has dicho exactamente cómo se puede superar eso y significaría una inversión del gobierno importante en ese sentido. El otro punto que me quedé pensando, aquí tenemos la experiencia dual muy pequeña en el país, increíblemente pequeña para las dimensiones de lo que es México. Y la experiencia dual está en uno de los subsistemas de educación media superior, que creo que equivale a lo que tú llamas secundario, pero lo mismo, ni hay una inversión real del gobierno en eso, y entonces es ir una por una empresa que quiera entrar a esa cuestión de la educación dual, y ha sido realmente, yo creo que no es significativa en el país, ¿no? Entonces a mí me gustaría conocer un poquito las dimensiones de esto de la educación dual que tú comentas, ¿no? Y por último, me pareció oír en toda tu presentación, a lo mejor perdí la atención, que todo lo que tú hablabas más de jóvenes estudiantes, de una etapa, de otra, y nosotros aquí hemos estado muy preocupados y enfocados y queremos enfocar mucho que la política de empleabilidad de juventud atienda a los que no están estudiando, a todos los que han quedado fuera del sistema educativo, desde los 15, 16, 17 en adelante, que tenemos una grande población. No conozco los datos de Chile, una disculpa. ¿Cuánto tienen ustedes de abandono escolar? Pero aquí es un drama. El abandono escolar en la educación media superior es muy alto. La eficiencia terminal de la educación media superior anda en un 60%, una cosa así. El 40% de jóvenes que deberían estar estudiando y no están estudiando. Y no sé si los programas que nos contaste sí atienden, como que te escuché siempre dar ejemplos de jóvenes que están estudiando, que ya terminaron de estudiar, si tienen políticas previstas para esta población joven que quedó desvinculada del sistema educativo a muy pronta edad, ¿no? Y cómo funciona eso. No sé, yo lo dejaría ahí si te parece. Creo que muchas cosas, de verdad, muchas cosas que podemos aprender. Me parece una política muy seria, de la cual nosotros carecemos totalmente. Se entregan los subsidios, pero no está bien diseñada. Me vino a confirmar lo que tanto hemos dicho acá, que no tuvimos un programa bien diseñado, ¿no? Que tuviera todos estos elementos y no solamente el subsidio al joven, muy limitado en el número de jóvenes que lo pueden recibir, y sobre todo que no generó empleabilidad, ¿no? Sobre todo en el empleo formal. Pero me parece que esos serían para mí como los primeros elementos de la conversación. No sé aquí mis compañeros y los que están a distancia, cómo la vean. Yo tengo un comentario y quizá una acotación, pero no sé si hay alguien. Yo creo que primero es la reacción de Rodrigo y luego hacemos una ronda de preguntas, ¿no? A ver, lo primero es que en Chile también se llama educación media. Yo la cambié por secundaria porque no sabía cómo se llamaba en México, pero qué bueno que hablamos lo mismo. El, eh, a ver, nuestra institucionalidad legal tampoco es tan fuerte, ¿ah? De hecho, no hay una ley de aprendices. Lo que hay es un contrato de aprendizaje que debe ser un par de artículos con un inciso cada uno, el Código del Trabajo, y que básicamente trabajo muy flexible. Es decir, usted puede contratar
prácticamente sin todas las obligaciones ni los derechos laborales, porque se supone que es un aprendiz. Así que yo diría que la institucionalidad legal no es tan fuerte. Lo que sí hay es tal como tú bien lo planteas. Como existe la franquicia tributaria, evidentemente hay un incentivo real, pero, pero, pero no podemos obligar a nadie. Este es un aporte que hacen las empresas y que después lo recuperan, y por lo tanto igual el trabajo de conversar con las empresas tenemos que hacerlo. Si lo que pasa es que conversar, cuando yo le puedo prometer una devolución, que es mucho más fácil que conversar cuando no puedo prometer nada, pero el proceso de conversar tenemos que hacerlo igual. Así que yo te diría que desde ese punto de vista, claro, hay una ventaja en el modelo chileno, pero hay un esfuerzo que es muy parecido, digamos, desde el punto de vista de ir y tratar de insertar esta política pública en el mundo de las empresas. Eh, Respecto de la inserción de jóvenes que no han estudiado, yo ahí haría una distinción entre los tres programas. El SES, que es el subsidio al empleo joven, no establece ninguna distinción. Lo único que dice es que si usted está estudiando a los 24 años, puede ganar otros 5 años. Pero si usted postula a los 20, no ha estudiado nada y se consigue un trabajo, no sé, frutícola o comercial en una tienda, un trabajo de temporada, igual va a tener acceso al subsidio. Por lo tanto, es bastante universal. Además, el porcentaje de vulnerabilidad para poder acceder al subsidio es del 40% más pobre. Y hay una alta correlación entre las familias más pobres y las posibilidades de estudio que tienen las personas. Por lo tanto, yo te diría que desde el punto de vista del subsidio puro y duro, evidentemente hay un concepto universal bastante bien establecido. Donde sí yo te diría, no por diseño de la política, pero sí por una cuestión práctica, se produce un sesgo hacia el trabajo, hacia, hacia el estudiante, más que al joven que no ha estudiado, es en el programa de aprendices. Porque evidentemente, como lo que estamos buscando es que las empresas enseñen sus procesos productivos rápidamente para que se reduzca este gap. Evidentemente las empresas también hacen una preselección de a quienes van a querer contratar bajo este esquema. Entonces, es altamente probable que para, no sé, elegir a alguien para enseñarle su proceso productivo logístico, al menos tenga alguna experiencia técnico-profesional. Entonces, se produce un sesgo natural que no está en el diseño, pero que se produce naturalmente porque los que tienen la posibilidad de decir este sí y este no son las mismas empresas que están contratando. Entonces, se produce ahí un sesgo que es bastante natural. Pero como la escalabilidad del aprendiz es más chiquita, estamos hablando de 1.500 personas, en realidad tampoco nos complica tanto ese sesgo. Y cuando vamos a los precontratos de franquicia tributaria, que ahí estamos hablando alrededor de 40.000, 50.000 jóvenes al año, en realidad es bastante también transversal, porque como este programa tiene una lógica también de responsabilidad social empresarial, uno se encuentra con muchos jóvenes que tampoco han terminado su educación y que hoy día están pudiendo capacitarse en procesos productivos para que después puedan ser eventualmente contratados, porque además las empresas recuperan la plata en el ejercicio tributario posterior. Entonces yo te diría que hay un sesgo en el más potente de los programas, que es el de aprendices, que es un sesgo que se da naturalmente, eh, pero el otro de dos yo diría que es bastante transversal. Enhorabuena. Ahora, el día que logremos financiar aprendices, que son 1.500 hoy día, con las platas de precontrato, que Iba todo muy bien. Te acababa de decir que la tecnología no peleó. Se nos cae, ¿no? Se nos Emilia se está viendo. Ya me escuchó. Va a volver y vamos a tiempo. Sí, vamos con tiempo que esperarlo. Tomar el avión otra vez. Qué mala onda, Rogelio. Por acá diciendo que toda la tecnología estaba bien. Aquí, avión chino. Sí, yo no sé lo que dice que ya también lo dice. que son 50.000. Rodrigo, creo que te perdimos. No te regresas. Tienes el WhatsApp, ¿no? Ahí volví, ¿o no? Sí. Ya volviste, sí. Ya. No sé dónde quedé, pero creo que estaba ahí hablando de franquicia, ¿no? Sí. Sí.
Claro, la idea que estaba desarrollando es que el día que escalemos el aprendices para financiarlo con franquicia, que nos permite pasar de 1.500 a 50.000, ese día el desarrollo que estamos planteando, el diseño, obviamente también cubre el concepto de no privilegiar solo a los que están estudiando, sino que también hacerlo mucho más universal. Pero claro, eso significa meterse con la posibilidad de que la empresa pueda seleccionar. Yo soy de la idea de que hay que restringir esa posibilidad para que podamos hacerlo escalable. Muchas gracias. Adelante. Emilia tiene una pregunta. Adelante, Emilia. Muchas gracias, Rodrigo. Qué interesante. Creo que de lo que acabas de compartir hay muchas de las recomendaciones que nosotros hemos empezado a impulsar de mejora, ¿no? Veo que, bueno, está la vinculación con el Sistema Nacional de Empleo de todos estos programas, lo cual creo que es una virtud, ¿no? Comparando con lo que hemos tenido acá en México, porque le da estructura más allá de la capacitación, sino la vinculación con el empleo. Y tenía, además de la focalización, que también es interesante, y la división entre el subsidio, por una parte, a las personas jóvenes y por otra a las empresas, que creo que eso también es algo que ha hecho falta acá en México y que me pareció muy interesante. Tengo una duda respecto a bueno, mencionaste que están estos mecanismos como de verificación de las capacitaciones a las empresas, que también se vinculan con brindar una certificación a quienes participan en los programas, pero me pregunto eso, si eso es como algo continuo, si hay una verificación a que en efecto se estén llevando a cabo bien las capacitaciones, cómo funciona la vigilancia al programa en ese sentido. Y también un poco haciendo segunda del comentario de Tere, conocer más cuál ha sido el incentivo de las empresas para sí contratar a los jóvenes al término de los programas y no como renovar con jóvenes nuevos y seguir con este ciclo digamos, no desechando, pero como sacando a los jóvenes que ya pasaron por el programa y que vienen con los beneficios fiscales, y cuál sería el incentivo de las empresas o cómo están manejando eso para pues motivar la retención de los jóvenes en el empleo después de su capacitación. Y a ver, respecto de la primera pregunta, que tiene que ver un poco con la calidad, el sistema de franquicia tributaria en realidad parte de un supuesto. Eh, yo al menos lo comparto, otros ideólogos que no lo comparten tanto, digamos, que es que como la demanda viene dada por la empresa, en realidad se autorregula. Em, ¿En qué sentido? ¿Cómo opera el sistema? Yo, empresa, quiero hacer un curso, no sé, de Power BI para mis 20 trabajadores. Entonces, yo, empresa, voy y hablo con un organismo capacitador. Le digo, hagamos un curso de Power BI para mis 20 trabajadores. Y este organismo capacitador escribe el curso, escribe la metodología. Obviamente, si yo, empresa, voy a hablar con un organismo que efectivamente ya conoce algo de esto. Inscribo el curso y lo inscribo en Sense, y Sense me da un código. Y yo, empresa, después inscribo a mis trabajadores con ese código y al año siguiente hago la reducción de impuestos. La lógica que está detrás de esto es que finalmente el que hace el control de calidad es la misma empresa. Porque si el curso termina no siendo bueno, la empresa va a seguir contratando Power BI después. No va a contratar a este organismo, va a contratar a otro organismo. Es más, antes de contratar, se va a preocupar la misma empresa de contratar un organismo que le provoque una buena capacitación, porque lo que estamos buscando es que se financie una buena capacitación. Por eso que el concepto que está detrás de esto es que en el fondo, al ser la empresa la que dice qué cursos se van a demandar, es que hay una alta conexión de la capacitación con las necesidades reales del mercado laboral, y eso uno lo ve todos los años, ¿ah? O sea, yo, no sé, si yo miraba el sistema de franquicia tributaria hace 5 años, me encontraba con que estaba súper invadido de marketing digital. Hoy día está súper invadido de Python y Power BI, o sea, e inteligencia artificial. Es decir, es súper contingente. Entonces, eso nos da cierta tranquilidad de que en realidad la calidad la ponen las mismas empresas que son demandantes. Ahora, obviamente, como en todo sistema en el mundo, hay abuso, hay empresas que en realidad por el puro beneficio tributario hacen capacitaciones de cualquier cosa o se van a pasear. Esas cuestiones ocurren también. ¿Y qué es lo que hemos hecho con eso?
es básicamente fortalecer mucho nuestro sistema de fiscalización. En el fondo, tratamos de no intervenir mucho el libre ejercicio de la demanda por la formación empresarial, pero sí controlamos bastante y con mecanismos bastante eficientes de denuncia también, eh, cuestiones que tengan que ver ya sea con malversación definitivamente de este sistema o bien con cursos de mala calidad que hay que comenzar a sacar del sistema. Nos pasa mucho, por ejemplo, que las empresas denuncian ejecutores que o han incurrido en ilegalidades o son realmente malos y también se pide el cese de esos organismos dentro del sistema de capacitación. Y esas cosas están ocurriendo permanentemente. Entonces, yo te diría que hay un sistema de fiscalización que es bastante eficiente desde ese punto de vista, pero tratamos de no intervenir mucho en la calidad en el inicio, sino que más bien en la fiscalización. Eso, eso es un poco la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ese es claramente uno de los desafíos que tenemos hoy día, porque eso que tú planteas, lo vimos ya el año 2019, antes de la pandemia. Empresas que, que no estaban contratando y que se estaban repitiendo en el esquema. ¿Qué es lo que hicimos nosotros el año 2020? Que no lo implementamos hasta el 2022 porque lo íbamos a hacer y justo cayó la pandemia. eh, Fue justamente poner un límite a las empresas para que pudieran concurrir al programa, que hoy día son máximo 2 años. Por lo tanto, después de eso, entonces se genera un incentivo natural a la colocación. O bien se genera un incentivo a que la empresa no siga acudiendo al programa. Pero claramente queremos controlar eso porque ese efecto se dio. Evidentemente, por eso yo decía que lo bueno de estas políticas públicas, que como han tenido su madurez, si yo te contaba esta misma historia hace 10 años, es distinta a lo que estoy contando hoy día porque hemos introducido mejoras de esa índole. Pero ese efecto se produjo y con fuerza. Hoy día lo estamos controlando bien. Tomamos una pregunta De aquí, más una de acá y luego volvemos al. De hecho, ¿quieres hacer algo? Tenías una pregunta. Sí, yo. Bueno, pregunta y acotación. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Rodrigo, chido, qué chingón, Rodrigo. Me da gusto. Oye, Rodrigo, pues mira, yo toco un caso por una banda de punk que se llama Sapu, es chilena. No sé si la conozcas, es punk underground, o subterráneo, pues, o cuadrido, aquí lo llaman así. Y Pava. habla de los niños del CENAME. El CENAME en Chile, pues, es el Centro Nacional para Menores. El CENAME, pues, obviamente las condiciones no son muy bonitas, que digamos, ¿no? Incluso son precarias. ¿Qué pasa cuando los chicos del CENAME, en este caso, por ejemplo, en la inserción laboral, las empresas los contratan y de repente paran el trabajo por situaciones de historia de vida? Digo, en todo lo que nos compartiste a mí me parece genial, muy objetivo, y muy bonita información, por supuesto. Sin embargo, cabe recapitular que yo solo escuché los beneficios para las empresas, ¿sabes? La producción, las tasas, los números, el interés, lo que se va a gastar, lo que se va a invertir, pero yo no escuché hablar de las capacidades o las limitaciones de los muchachos que van a acceder a trabajar. En este caso hablo de los niños, particularmente del CENAME, cuando cumplen la mayoría de edad, ingresan a trabajar. Los programas que tú nos comentabas, 2 de ellos hablan de 15 años. En el CENAME hay chicos de 15 años. Obviamente han estado encerrados ahí toda, bueno, no sé cuánto tiempo, pero creo que no es lo mismo una cuestión de encierro a los chicos que están estudiando, como tú lo decías, o personas que no están estudiando. Ese es como un comentario y quiero compartirles aquí al grupo, ¿no? Que si recordamos la palabra trabajo proviene del latín trepaliare, y es una expresión popular que hace referencia a la tortura. Eso es muy curioso, ¿no? Pero la bronca es que va más allá porque no es cualquier tipo de tortura, es una tortura con 3 palos y que el torturador tiene la capacidad y ahora sí que la chingada gana de decir cuándo se para el trabajo. Ese es el trabajo. En realidad, trabajo, la etimología es tortura. Es mi comentario como acotación y la pregunta respecto a las capacidades o al desarrollo de habilidades más allá del encierro, ¿no? De estas comunidades quizá pues, vulnerables o de riesgo. Y bueno, también hablando, ¿no? Del movimiento chileno estudiantil hace tiempo, a mí me parece que también es importante rescatarlo para estos programas. No sé cómo
cómo esté ahí por ahí la chamba con esos compas que participaron en las revueltas chilenas, no lo sé, pero es mi comentario y mi acotación. No, súper interesante, ¿ah? De hecho, que ganas de tomarme la cerveza con ustedes después para conversar eso. Pero mira, a ver, lo del Sename es una historia bien triste en la política pública chilena. De hecho, desapareció el Sename. Se dividió en dos y justamente se generó un servicio de protección a la infancia y otro servicio de promoción adolescente. No me acuerdo muy bien cómo se llaman, pero se dividió, se profesionalizó mucho. Y de hecho, yo en diciembre del año pasado ya tuve justamente reuniones con los que están preocupados de la adolescencia, justamente porque se provoca el problema de que a los 18 años egresan del sistema y quedan desamparados, de hecho quedan sin residencia, quedan sin educación, quedan sin nada. Porque la política pública chilena ha sido muy triste en eso, como en otras cosas. ¿Ah? Yo aquí hablo de las cosas bonitas, pero también tenemos muchas cosas de las cuales sentirnos bastante poco orgullosos. El, y una de las cosas que se está planteando hoy día es justamente hacerse cargo de esa población, que estamos hablando de que al año están egresando alrededor de 1.500 jóvenes que a los 18 años egresan del sistema Sename, eh, ex Sename, digamos, y de los cuales hay que hacerse cargo. Mira, ahí la respuesta en realidad es otra. Ahí lo que nosotros estamos haciendo es generar en el programa de oficios, que es otro programa del cual yo no hablé hoy día, un capítulo especial para estos jóvenes en particular. Y eso es una cuestión que se va a producir este año, y ahí la idea es enseñarles a este grupo de jóvenes con capacitación totalmente gratuita, ahí no entran empresas, no entra nada, es puro gasto fiscal, eh, oficios o formaciones que le permitan una rápida inserción laboral. Ya hay algunos pilotos con ese grupo hoy día que están aprendiendo, por ejemplo, programación. ¿Cuál es la lógica? Que en pocos meses pueden insertarse laboralmente rápidamente y ahí estamos armando una red de empresas que a mí me toca hacerlo, porque yo soy jefe de empleo, donde lo que estamos haciendo es firmando convenios con empresas para que absorban a estos jóvenes una vez que estén formados, pero es un segmento muy particular, del cual yo no me refería ahora, pero que en particular este año nos tiene particularmente preocupados porque tienen además el problema, como decía, de que a los 18 años se quedan sin nada. Entonces estamos haciendo ahí una política pública en la conexión con otro ministerio que no es del trabajo, el desarrollo social, para que efectivamente no queden desamparados y los podamos formar rápidamente. Eh, pero sí, es una política pública súper nueva, estimado, porque el rediseño completo del Sename se produjo recién en los últimos 2 años, a propósito de lo poco exitoso que habíamos sido con ellos en los años precedentes. Respecto o sea, y con esto digo que aquí yo me refería a las tres políticas pro jóvenes, pero en todas las líneas programáticas de Sense hay una preocupación por jóvenes. Por ejemplo, yo no hablé de la red de intermediación laboral, pero hoy día la red de intermediación laboral de Chile tiene alrededor de 400 orientadores laborales, de los cuales 100 tienen formación específica en insertar laboralmente jóvenes. Y por lo tanto hay una preocupación en otras líneas programáticas. No es que con esto nos quedamos sentados y esperamos el resultado. No, tenemos obviamente otras inserciones que están pensadas en jóvenes, así como en la discapacidad, así como en las mujeres, y como les digo, una preocupación última en Chile son las personas mayores de 50 años. En Chile quedarse sin pega a los 50, pega un concepto chileno, ¿ah? Es como trabajo. Quedarse sin trabajo a los 50 años es un drama en Chile. Por lo tanto, también hoy día estamos generando políticas públicas para la inserción laboral de este grupo. Respecto del concepto de trabajo, efectivamente, todos los que somos economistas laborales sabemos que el trabajo es relevante por su negación. De hecho, en economía laboral, el trabajo es la opción poco grata al ocio. Y cuando uno hace las curvas de interés en economía laboral, en microeconomía, el ocio es la curva positiva y el trabajo es la curva negativa. Siempre ha tenido una connotación de ese estilo y nuestro desafío en la política pública es que siendo la parte no grata de la historia, sí sea la parte para potenciar habilidades, que es lo que estamos buscando, vinculando la formación con el trabajo. Pero claramente en economía laboral sabemos muy bien lo que tú estás planteando. Chingón, Rodrigo, gracias. Yo creo que tenemos tiempo para dos preguntas más, una del chat y una por acá. Había una pregunta en el chat, ¿no? Sí. ¿Me quieres leer? A ver, Daniela. dice, ¿quién hace acciones remediales
para que jóvenes con rezago educativo sí puedan aprovechar las sesiones de formación técnica tipo Payton. Y por otro lado, sus programas tienen algún tipo de relación con sociedad civil, particularmente organizaciones sociales chilenas. ¿Y cuánto tardan los programas? No, ¿cuánto tiempo tienen estos programas? Eso sí lo dijo. ¿A cuánto llevan Por eso. operando? A ver, respecto de la primera pregunta, nosotros tenemos una línea que es la línea de, porque no entendí muy bien, pero estaba hablando de retardo, ¿cierto? De rezago educativo. Rezago educativo. De rezago educativo. Tenemos en las distintas líneas de franquicia tributaria y en programas sociales, tenemos actividades de nivelación. Es decir, si alguien quiere entrar al programa de oficios, por ejemplo, y necesita una nivelación, existen distintas vías. Nivelar la educación secundaria, que efectivamente hay mucha gente que no la termina. No estamos en el 60%, me estoy consiguiendo el dato, creo que estamos en el 80% nosotros, pero de todas maneras hay una población importante que no termina la secundaria y que en el sistema de capacitación tiene la oportunidad de terminarlo. Pero en general hay nivelación. Y esto se produce particularmente en otra cosa que iba a comentar delante, pero que no la comenté, que también iba con la pregunta del señor recién. Em, Chile se ha preocupado mucho, mucho de generar una política educacional que tenga lógica pública. Este Chile nuestro pasó por una lógica capitalista neoliberal muy fuerte durante muchas décadas y obviamente no es una cosa que tengamos particularmente desarrollada. Recién los centros de formación técnica estatales se crearon hace 5 años o 5 o 6 años. Y eso, por ejemplo, se crearon pensando justamente en que es el Estado el que tiene que ayudar a buscar prácticas profesionales, el Estado el que tiene que hacer nivelación para la gente que viene de la secundaria con falencias formativas. Y claro, ese es un esfuerzo que hoy día se está desarrollando con mucha fuerza, pero que es más o menos nuevo en Chile, digamos. Chile tiene una tradición profundamente capitalista, digamos, o sea, independientemente de lo que sean las distintas visiones, somos conocidos por eso, digamos. Y bueno, hay que poner más Estado y hay que poner más injerencia pública, que es lo que estamos haciendo hoy día. Eh, y eso se relaciona con la pregunta que estaban haciendo ahora recién en el chat. El año pasado se crearon los consejos regionales de capacitación. Y los consejos regionales de capacitación, Chile está dividido en 16 regiones. No tenemos estados independientes, somos todo un gobierno central, pero hay 16 regiones para la administración del Estado. Y cada una de estas regiones obviamente tiene falencias, tiene sectores productivos con más fuerza unos que otros. En el norte de Chile está toda la minería, en el sur de Chile no hay una sola gota de cobre, hay solo salmones. Los otros son realidades completamente distintas. Y claro, no podemos hacer una política de capacitación tomando como que todo esto fuera igual. Entonces se crean los consejos regionales y los consejos regionales son todos tripartitos. Hoy día no se decide una matriz de formación en la región sin que los tres estamentos estén de acuerdo, que son trabajadores, sociedad civil y empresas. Y por lo tanto, las matrices hoy día se hacen en los consejos regionales con acuerdos de todas estas partes, donde el gobernador regional es el presidente y es el que finalmente dirige todo este proceso para que hoy día alrededor de 10 millones de dólares se inviertan en capacitación solo con sentido regional, y donde la sociedad civil está representada por una cosa que se llaman los COSOC, que son los consejos de la sociedad civil que forman parte del Consejo Regional. Todas estas son cosas que han partido los últimos 3, 4 años o 2 años, y que en el contexto, a lo mejor no es muy políticamente correcto que lo diga, pero que es un contexto donde ha ganado mucha fuerza en los últimos años la participación del Estado en este tipo de decisiones, sobre todo con lógica de sociedad civil. Hoy día, por lo menos, ya estamos ejecutando un programa de capacitación en todas las regiones, bastante importante en recursos, que se definió completamente en las regiones donde la sociedad civil, los trabajadores representados por los sindicatos y el área productiva representada por los grandes gremios empresariales se pusieron de acuerdo en cada una de las regiones para capacitar a la gente. Y eso es un ejercicio que yo, la verdad, aplaudo. Gracias, Rocío. Bueno, tomamos una última pregunta de acá y luego cerramos. Nos despedimos. Acá le puede, ¿verdad? Sí.
Sí, Sí, dijeron que sí. hola, muchas gracias. Oye, a ver, la pregunta la voy a intentar plantear de manera clara. Es primero con dos dudas de si entendí bien y después de ahí la pregunta en sí. ¿Se dio apoyo en Chile a los jóvenes durante el COVID? Ahí la respuesta sí o no. Si se dio, cuando pasó la crisis, estos apoyos redujeron la proclividad al empleo, es decir, el interés del joven en emplearse. ¿Es cierto? Y lo último es, si fue cierto que los jóvenes, después de la crisis del COVID, por el apoyo que se les dio, redujeron su interés en obtener un empleo, ¿cómo se resolvió este tema? ¿Sí me di a entender? Sí, 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 perfectamente. A ver, primero, sí, se dio un... Cuando nosotros entregamos los subsidios de transitorios a la contratación, que llegaron a beneficiar a 1.400.000 personas, eh, todas las bonificaciones siempre fueron pensadas con una bonificación mayor para las contrataciones de grupos prioritarios. Los grupos prioritarios eran cuatro: jóvenes hasta 25 años, mujeres, personas en situación de discapacidad y personas mayores, en ese entonces de mayores de 55 años. Después ya lo bajamos a 50, pero en esa época fue de 55. Eso hacía más o menos que el 40% de las bonificaciones fueran a estos grupos prioritarios, y estas bonificaciones eran en promedio un 25% más altas que un hombre de entre 25 y 55 años, que era como el grupo normal, digamos. Y por lo tanto, efectivamente, hubo una alta inserción de jóvenes. Yo diría jóvenes y mujeres fueron los grupos más beneficiados, porque se logró llegar a tasas de participación laboral en poco tiempo parecido a la prepandemia, que eran un poco lo que estábamos buscando. Con los adultos entre 25 y 55 años nos costó un poco más llegar a las tasas, porque claro, no había un incentivo tan especial. Entonces, se concentró bien el incentivo. Em, lo que comento después de la participación laboral que se vio reducida, sí, ahí hubo un efecto que se llama exceso de demanda, digamos, en términos de economía laboral, donde efectivamente no solo los jóvenes, nos pasó en todo el mercado laboral. Como hubo muchas ayudas del Estado, hubo ahí, yo te diría, sobre todo a finales del 2021, un problema bien curioso de poder llenar plazas laborales. Entonces nos pasaba que teníamos la industria del turismo, que bueno, acá en Chile estamos en el hemisferio sur, por lo tanto, enero y febrero son meses de turismo fuerte. eh, claro, estaban demandando mucho empleo, estaban ofertando muchos puestos de trabajo y simplemente no se llenaban. Y no se llenaban porque ni los jóvenes, ni las mujeres, ni los mayores de 55 años, que fueron los grupos más beneficiados, estaban particularmente interesados en volcarse al mercado del trabajo. ¿Cómo lo solucionamos? Súper simple, reduciendo el pilar persona, porque uno habla de los subsidios, pero en el mundo de los subsidios en realidad son dos los mundos. Están los subsidios a la contratación, que tú le pasas la plata a la empresa para que contrate, y están los subsidios o los complementos de renta, que tú le pasas plata directamente al trabajador por estar contratado. Redujimos los complementos de renta, que fue lo que se llamó en Chile el IFE laboral, y se mantuvo en alza los subsidios a la contratación. Y con eso se reguló rápidamente, ¿ah? No estoy hablando de una situación estructural. Se vio ese fenómeno hacia finales del 2021 y yo creo que lo corregimos bien durante el 2022. Gracias. Pues muchas gracias, Rodrigo. Nos quedamos, los que estamos acá, ¿la tomamos? Sí. Pues, es que en realidad ya tenemos que cerrar. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a tener en el sitio, que es www.cijalo.mx, vamos a tener la presentación de Rodrigo. Vamos a cargar la sesión de Zoom también. Vamos a elaborar un par de productos como para sintetizar los aprendizajes de la sesión. Les recordamos que tenemos 2 sesiones más agendadas, bueno, 3 más, pero las siguientes 2 son el 29 de febrero. Esa va a ser al mediodía porque nos conectamos con Paula Forteza de Argentina, que va a presentar
el programa de Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, pero ella está en París, entonces la sesión va a ser al mediodía. Y luego seguimos con el caso de Jóvenes en Acción de Colombia, que va a ser el 14 de marzo, es así a las 4:30 otra vez, con Francisco Espinosa, que fue el director del programa. Y ya está la agenda actualizada en el sitio y ya estamos empezando a subir los productos de las sesiones. Les agradecemos a todos los que estuvieron en línea. Nos conectamos en 15 días otra vez y a los que estamos acá, nos vamos por una sorpresa. Muchísimas gracias, Rodrigo. Fue súper interesante y quedamos en contacto.